estructuras que contienen ambos elementos, que son las extremidades. Resulta que las extremidades, si ustedes recuerdan, siempre que pintamos un embrión, es exageradamente extraordinario que pintemos sus extremidades. Y esto quiere decir que la formación de las extremidades, como parte del esqueleto apendicular, se forman en una época relativamente tardía del desarrollo embrionario. Quiere decir que en el periodo embrionario que nosotros conocemos, entre la cuarta y la octava semana, pues se forman todos los órganos, aparatos y sistemas, incluyendo lo que es el sistema óseo, el muscular, ¿ok? Que veremos después de esto. Pero en realidad las extremidades superiores e inferiores se forman prácticamente ya al final del periodo embrionario, si no es que en el periodo fetal temprano. Entonces, por eso es que un embrión difícilmente podemos ver sus extremidades. Si ustedes recuerdan un poquito cuando vimos en biología básica, veíamos que en el periodo fetal las extremidades pasaban varios meses para que tuvieran la proporción con base al desarrollo del cuerpo del embrión. Entonces vamos a ver cómo se forman en general las extremidades, en el entendido que las extremidades superiores e inferiores, el mecanismo es exactamente el mismo. ¿Ok? Entonces se forman relativamente en una etapa tardía. Las extremidades se forman precisamente por la activación de un grupo de células mesenquimatosas en el mesodermo lateral de la placa. Mesodermo somático de la placa lateral. ¿Dónde se encuentra ese? Primero aquí nosotros vemos en esta imagen precisamente un embrión trilaminar. Como vemos, ahí está en la etapa de surco neural. Vemos aquí el mesodermo, sabemos que hay tres tipos de mesodermo, el mesodermo paraxil, lo estoy mirando acá, el mesodermo intermedio y el mesodermo lateral con su hoja somática y su hoja esplágica. Entonces me dice aquí que las extremidades se desarrollan de manera tardía por una activación de un grupo de células mesenquimatosas. El mesodermo somático, ¿cuál es? Esta hoja, la que acompaña al ectodermo. Este mesodermo que acompaña al ectodermo es el que va a activar de manera tardía, ¿sí?, la formación de nuestras extremidades. ¿Estamos? Bueno, en esta imagen podemos ver en un corte, ¿sí?, en un corte transversal, algunas estructuras que ustedes ya ubican plenamente, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el tubo neural. Este es el tubo neural que ustedes ya conocen. Tenemos aquí los mesodermos intermedios para la formación de las gónadas y esas estructuras. El intestino primitivo, su mesenterio dorsal, su mesenterio ventral. Y aquí en las paredes laterales vemos cómo el mesodermo lateral somático interactúa con el ectodermo para favorecer de manera tardía la activación y la formación de extremidades. Obviamente esta activación está mediada por un factor molecular. Aquí sería el factor de crecimiento de fibroblastos número 8, el precursor o el activador de este mesénquima con el ectodermo para la formación de este esbozo. Se llaman esbozos de extremidades. Aquí tenemos dos en este nivel del corte, ¿verdad? Que estamos hablando prácticamente de las extremidades inferiores. Tendríamos que irnos más hacia arriba para ver cómo igual el mesénquima, el mesodermo somático, por la activación del factor de crecimiento de fibroblastos número 8, inicia los esbozos de las extremidades. Entonces, este es un esbozo de una extremidad y esto es lo que marca el inicio de precisamente extremidades superiores o extremidades inferiores. ¿Cuáles son los elementos que componen a mi esbozo? Es importante identificarlos. ¿De qué está hecho un esbozo de una extremidad? Pues por dentro tenemos el mesénquima, el mesodermo, ese mesénquima que nace del mesodermo lateral somático, y por fuera, si se dan cuenta, tenemos el ectodermo superficial. ¿Ok? Entonces, estos dos son los dos componentes de un esbozo de una extremidad. Es un esbozo, no es una extremidad. Sin embargo, este esbozo tiene propiedades reguladoras que determinan inclusive muchos elementos
lo que hacen a un área con alta actividad, ¿sí?, regulatoria. Dice aquí, aunque es un esbozo incipiente, o sea, apenas se está formando en la extremidad, es un sistema de alta regulación con las diferentes propiedades. Fíjense, si se elimina una parte del primordio de una extremidad, dice que si le corto un pedazo a ese esbozo, lo que quedó del esbozo rápidamente empieza su regulación y se reorganiza y vuelve a formar la extremidad completa. Wow, ¿verdad? Definitivamente los esbozos de las extremidades son áreas altamente reguladoras, con diferencia a otros segmentos del cuerpo. Entonces yo le quito un segmento a este esbozo y se reorganiza y vuelvo a formar el esbozo. ¿Qué otra actividad tiene un esbozo de extremidad? Dice, si el primordio, o sea, esta zona incipiente de una extremidad, se divide en dos mitades, y se impide que se fusionen, o sea, no las vuelvo a juntar, cada uno de los dos segmentos que yo tengo tienen la capacidad, miren, de formar una extremidad completa. Entonces yo agarro un esbozo de una extremidad, lo corto, impido que se una, lo pongo, que lo pudiera poner en otro lado, y de otro lado, los dos pueden formar, se reorganizan y forman una extremidad completa. ¿Qué otra capacidad tiene? Dice acá que si se yuxtaponen dos mitades equivalentes de un primordio de extremidad, se forma un miembro completo. Yo corto un pedazo y lo voy a unir con otro pedazo en otro esbozo, se organizan y ellos vuelven a formar otra extremidad sin problema. Y por último, si se superponen dos segmentos equivalentes de extremidad, se organizan para formar un solo miembro. ¿Ok? Bueno, ahí dice, véase sección de embriones tetraparentales, no vamos a ver esa sección, pero sí nos estamos dando cuenta que, perdón, se me está acabando la pila, la capacidad que tienen nuestros esbozos de extremidad. ¿Ok? Ahora, entonces quedamos que el mesodermo que forma precisamente el esbozo de la extremidad, inicia cuando interactúan este mesodermo, que fue activado por el factor de crecimiento de fibroblastos, y al ser activado se transforma en mesénquima. Cuando es un mesénquima, siempre les he platicado, es un tejido embrionario indiferenciado. Quiere decir que este mesénquima está altamente vascularizado. Y este mesénquima va a interactuar con el ectodermo que está por fuera. Esa es la activación que tendrá la formación de un esbozo. Las células mesenquimatosas están embebidas, todas las de esta zona, están embebidas en una matriz formada por una malla laxa de colágeno y de sustancia granular, en cuya composición se encuentran grandes proporciones de ácido hialurónico y glucoproteínas. Esto es lo que hace una zona altamente reguladora a toda esta zona, ¿ok? ¿Cómo se va a formar un esbozo? Es un esbozo incipiente, un esbozo inicial. Como este esbozo, este tejido, este mesénquima, junto con el ectodermo, siguen este camino, como lo vemos aquí, para formar una extremidad. ¿Cómo es que lo hacen? Bueno, pues lo hacen no solo, ¿verdad?, la presencia de estos esbozos. Aquí en este corte vemos un esbozo de una extremidad. Aquí vemos el otro esbozo de esta extremidad. Yo ubicaría en esta zona mi matriz, ¿verdad?, mi mesénquima, aquí, estaría aquí formado. Y aquí está por fuera el ectodermo superficial, pero estas zonas no son las únicas que han de formar una extremidad, porque resulta que en la extremidad está compuesta no solamente por una extensión en las paredes laterales en estas regiones de nuestro embrión, sino además la extremidad realmente se hace con la conformación de elementos óseos y elementos musculares, ¿ok? Entonces, al principio el mesénquima de estas extremidades, estos esbozos, estas yemas de extremidades, están formados exclusivamente por células que derivan del mesodermo lateral, ¿ok? Solamente del mesodermo lateral, ahí está. Inicialmente está así, es puro mesodermo, puro mesénquima. Y el ectodermo superficial, solamente están formados con eso.
Las células mesenquimatosas, entonces, están pegadas a esta zona para formar el esbozo. Pero la extremidad en sí se va a relacionar cuando células de los somitas ya platicamos el otro día que los somitas tenían 3 regiones, ¿verdad? Dermatomiotoma o miotoma y dermatoma y el esclerotoma. Pues entonces las células del esclerotoma y las células del miotoma son células migratorias. Aquí lo podemos ver en esta imagen. Fíjense, en color azul tenemos las células del esclerotoma, cómo empiezan a migrar algunas, otras ya saben que forman el cuerpo y los arcos vertebrales, pero otras migran, seguimos esta flechita, migran y empiezan a invadir el esbozo de una extremidad. Otras células del miotoma, aquí está en color rojo, migran a través de las paredes de este embrión, llegan e invaden también el esbozo de una extremidad. Y así entonces estas células del esclerotoma van a formar los elementos óseos de una extremidad y de los miotomas van a formar los elementos musculares de una extremidad. Entonces una extremidad no se forma nada más por una matriz de mesodermo lateral somático, ¿verdad? Con su ectodermo, aunque sea una actividad altamente reguladora o polarizante, no, sino realmente eso se usa la yema o el esbozo de una extremidad. La extremidad como tal va a empezar a crecer y a desarrollarse como tal cuando células del esclerotoma y del miotoma empiecen a migrar hacia este esbozo. Y será solamente en ese momento cuando el esbozo o yema empiece a crecer en la medida que vaya siendo ocupada por células del esclerotoma u ocupada por células del miotoma. ¿Estamos? Ahora, ¿cómo se da realmente el desarrollo y crecimiento de una extremidad? Vamos a identificar varias etapas. Por ejemplo, poco después de la definición, vamos a ponerla aquí. Poco después de la definición inicial del primor de una extremidad, comienza a haber un relieve en la pared del cuerpo. Este relieve, como decíamos, marca el inicio de la formación de una extremidad. Habrá factores relacionados con este relieve, este esbozo de extremidad, ya decíamos. Se activa el mesodermo lateral somático a través de crecimiento de fibroblastos número 8. Es el activador. Y por su parte, el mesodermo que está ahí, despierta, por decirlo de esta manera, a través de un estímulo por el ácido retinoico, lo que genera esa evaginación, ese esbozo, esa yema de extremidad. Esta sería una de las primeras fases en la formación de extremidad, pero decíamos, no es la única. Hasta que lleguen a este esbozo, células del esclerotoma o células del miotoma, empezará a crecer, ¿ok? Bueno, llegan entonces ya estas células y dice que en esta etapa, la yema o esbozo de una extremidad consiste en una masa de células, es justamente una masa de células similares, con aspecto y cubiertas con una capa de ectodermo. Esta parte central que estoy señalando aquí es realmente el esbozo de la extremidad, pero si yo lo pudiera desmenuzar me voy a dar cuenta que está compuesta por un núcleo mesenquimatoso. Decíamos, es un mesenquima altamente vascularizado, ya tenemos que tener glucoproteínas, tenía ácido hialurónico, en fin, es una zona altamente, sí, activa. Ahora, ¿cómo está tapizado este núcleo mesenquimatoso? La periferia, la orilla, en la orilla yo podía encontrar un engrosamiento del ectodermo. Este engrosamiento del ectodermo, ¿sí?, se conoce con el nombre de cresta apical ectodérmica. Esta sería la cresta apical ectodérmica. Vamos a pintarla aquí en otro color. Cresta apical ectodérmica. Todo esto es la cresta apical ectodérmica. ¿Ok? Pero dice que es un engrosamiento. Vamos a engrosarlo aquí, todo este engrosamiento, ¿sí? ¿Ok? El engrosamiento lo vamos a observar principalmente en la zona apical, en la zona más distal. Entonces, todo esto vendría representando la cresta apical ectodérmica. Miren, todo el núcleo del mesénquima de este esbozo está rodeado por ectodermo, ¿sí? Pero en la zona apical
el ectodermo se engruesa de manera tal que puede observarse una estructura que se conoce, decíamos, con el nombre de cresta apical ectodérmica, ¿no? Ahí está, como dice aquí, eso está localizado a lo largo del plano antero-posterior del vértice de la zona apical de una yema o un esbozo de una extra. ¿Ok? Ok, entonces ubicamos estas dos zonas y ahora vamos a ver cómo va precisamente. Creo que ¿Qué pasó? ya apagó su compu, ¿no? Dijo que ya no tenía batería. Ujú. Esperemos tantito. Hola, Hola, ¿quién está diciendo hola? solo pruebo si me escucho. Dice que es una falla técnica, pero que ya viene. Gracias, Dani. Todos sabemos que se quedó sin pila, pero gracias, Dani. Sí, pero bueno, ya se reportó.
Ok, perdón, un detallito que hubo aquí. Pero entonces, ya decíamos que se forma el esbozo de la extremidad, gracias a la activación del factor de crecimiento de paso número 8, las propiedades reguladoras, ¿verdad? Y después que este mesénquima estaba altamente vascularizado, tenía varias características que lo hacían una zona reguladora. Decíamos que aunque esté formada la extremidad a través de este esbozo, realmente la extremidad se iba a terminar de desarrollar cuando células de los somitas, en este caso los mioblastos y los esclerotomas, empiecen a llegar, porque son células migratorias y a ocupar precisamente el interior de ese esbozo. Decíamos entonces que indicamos varios momentos especiales en la formación de una extremidad, y primero decíamos la aparición propiamente del esbozo o yema de extremidad por la presencia de del mesodermo lateral somático y la acción de este factor del crecimiento de brazos número 8 como activador para la formación de la extremidad, además de una concentración especial de ácido retinoico a nivel del mesodermo local en esta zona de inicio de formación de la extremidad. ¿Okay? Después, en esta nos quedamos, decíamos que aquí estaba un esbozo de una extremidad que estaba precisamente ocupado por un mesénquima altamente vascularizado, rodeado por ectodermo superficial, pero decíamos que en el vértice, en esta región distal, ese ectodermo empezaba a experimentar un engrosamiento, y ese engrosamiento formaba una estructura embrionaria que se hace visible precisamente en un esbozo o yema de una extremidad que se llama cresta apical ectodérmica, ¿verdad? La cresta apical ectodérmica entonces se localiza a lo largo del plano antero-posterior en el vértice de esta yema o esbozo de una extremidad. ¿Estamos? Después decíamos que estas dos áreas van a empezar precisamente a interactuar. ¿Cuáles son las? La cresta apical ectodérmica que está en el vértice y precisamente el mesénquima de esta zona que ocupa el interior de un esbozo de una yema. Cuando esto sucede, en este sitio entre la cresta apical anterior y el mesénquima, nace una nueva área, y esta nueva área se llama ZP, que significa zona de progreso. Entonces, la ZP está ocupada por células del mesénquima adyacente a las células de la cresta, las células de la actividad de la cresta apical ectodérmica. No todo el mesénquima, no todo el cuerpo de esta extremidad va a formar ZP, no, solamente las células del mesénquima que están aquí pegadas a esta cresta apical ectodérmica. Vamos a pintarla ahí para que podamos verla. Primero dibujamos nuestra cresta apical. Esta toda sería la cresta apical ectodérmica, ¿sí? Y ahora pintamos con otro color. Vamos a pintar aquí, pues, rojo. Pintamos con rojo esta zona, que es la zona del mesénquima, que está en relación con la cresta apical, y esta zona sería la ZP. ¿Ok? Y bueno, ¿qué beneficio trae a una extremidad, a un esbozo en formación, la presencia de esta zona de progreso? Pues resulta que la zona de progreso es un sitio de acción de un factor de crecimiento. Y este sitio de acción quiere decir que aquí el factor de crecimiento, de fibroblastos, va a actuar sobre esta zona de progreso, y el resultado de este factor de crecimiento es que el esbozo de la extremidad va a crecer, va a aumentar, ¿verdad? Por eso se llama zona de progreso, porque aumenta la proporción de nuestra yema o esbozo de la extremidad. ¿Dónde ubicamos una zona de progreso? Una ZP cercana a una cresta apical ectodérmica. La interacción de estos dos tejidos favorece la expresión de un factor de crecimiento. Entonces, en esta ZP, como su nombre lo dice, empieza a haber proliferación y crece, progresa la extremidad. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a ubicar otra zona igual en el desarrollo de nuestra extremidad, y esta se llama ZAP.
La ZAP significa zona de actividad polarizante. ¿En dónde encontramos esta zona de actividad polarizante? Esa se encuentra en el borde posterior de la extremidad, a un lado del centro de emisión de señales. A ver, en la zona posterior. Si yo pudiera mover esta extremidad, yo veo que aquí esta sería la que está acá, la zona anterior. Y después, si yo pudiera voltear precisamente esta extremidad, yo la pintara yo aquí, ahora aquí estaría la zona posterior. ¿Ok? Entonces, en todo el borde posterior de esta extremidad, yo voy a poder ubicar mi zona de actividad polarizante. Entonces, toda esta zona de actividad polarizante representa un centro de emisiones de señal que va a regular un eje importante en esta extremidad, que es el eje antero-posterior. El esbozo de una extremidad era una pequeña yemita, fue invadida precisamente, bueno, estaba compuesta esta yemita por un núcleo mesenquimatoso altamente vascularizado, que proviene del ectodermo lateral somático, junto con ectodermo de la zona. A este esbozo de extremidad llegaron células del esclerotoma, células del miotoma. Ambas provienen de los somitas. En esos somitas encontramos, ya cuando empiezan a invadir, precisamente los somitas con sus somitos, que la extremidad en ese mesenquima empieza a interactuar y el resultado es la generación de una cresta apical ectodérmica en el borde externo. En esa cresta apical ectodérmica interactúa con el mesenquima y se forma una zona de actividad o de progreso que hace que crezca precisamente el esbozo. Ahora ubicamos en la región posterior esta zona de actividad polarizante. Ahora mi extremidad está estableciendo un eje corporal. Es el eje anteroposterior. Y esto es importante, el que se establezca un eje anteroposterior, porque así los elementos que vienen del miotoma para formar músculos, del esclerotoma para formar huesos, van a poder saber qué y cómo formar sus elementos. Si van a ser músculos flexores o extensores, ¿sí? Si los huesos igual van a establecer sus carillas articulares para dar la movilidad o no, o cuál movilidad. Este orden en la regulación, el establecimiento, perdón, del eje antero-posterior está mediado por esta zona de actividad polarizada. ¿En dónde se encuentra? Se encuentra en la región posterior de esta yema o de esta extremidad. ¿Ok? Después tenemos la zona de apoptosis, ZA P minúscula. La zona de apoptosis es evidente en las regiones axilares y actúa en la formación, y es radiocubital, dice radiocubital e interdigitación. Quiere decir que si yo ya tengo una extremidad, ¿no? Yo tengo que tener zonas de apoptosis para formar la región axilar y mi extremidad pueda moverse a nivel también de las flexiones del codo e inclusive de la muñeca y de las interdigitaciones para los futuros dedos. Estas se llaman zonas de apoptosis. Ya se estableció el eje anteroposterior y ahora se establecen zonas de apoptosis donde el mesenquima va a transformarse hacia elementos para constituir las articulaciones o las separaciones en segmentos y luego las articulaciones. ¿Ok? Bueno, cuando una extremidad pasa por estas etapas, cresta apical ectodérmica, zona de progreso, zona polarizante, zona de apoptosis, se empieza a formar una extremidad, pero una extremidad que define no solamente la formación y extensión de esta, sino además ejes corporales. Por ejemplo, se define el eje, próximo-distal, y este eje que define la secuencia que esta extremidad tiene que generar en relación al hombro, al brazo, al antebrazo y a la mano. Este eje se establece con la presencia y acción de estas diferentes zonas de esta actividad altamente polarizante. 2. Se establece igual un eje cráneo-caudal.
Quiere decir que determina la diferenciación en cuál debe ser, a dónde debe formarse del primero hasta el quinto dedo. Y 3, se establece el eje dorso-ventral de la extremidad, que quiere decir que define la diferenciación de las caras extensoras y flexoras. Estos son los ejes básicos que desde el punto de vista del desarrollo se establecen gracias a la presencia y acción de estas diferentes zonas que acabamos de platicar. ¿Ok? En una de estas, obviamente de estos ejes están mediadas por algunos factores moleculares. Por ejemplo, el eje cráneo-caudal para los dedos del 1 al 5 están detrás los genes Hox. Para el eje próximo distal, lo que era el hombro, brazo, antebrazo y todos estos, el gen Radical-Bringer, el Engrave 1 y el SER2. El eje anteroposterior por el Sonic y el ácido retinoico, y el eje dorso-ventral está detrás el gen WNT7 y el Engrave 1 y el LMX1. ¿Ok? Bueno. Dice aquí que las interacciones de mesodermo y ectodermo y funciones del mesodermo en la morfogénesis de las extremidades, ¿sí?, trae como consecuencia precisamente lo que acabamos de platicar. Miren, aquí está un esbozo de una extremidad y cómo termina precisamente formando todas las estructuras, ¿no? Aquí ya vemos una extremidad formada, ya se expresaron, aquí inclusive aún, aunque hay zonas de apoptosis, las interdigitaciones están formadas, pero vemos que aún está unido, ¿verdad? No ha habido muerte celular ahí. Y bueno, aquí vemos algunos de los pasos, el cómo se van estableciendo los esclerotomas para formar los huesos y después los miotomas para formar la parte muscular. Dice, a medida que los primorios de los dedos continúan creciendo hacia afuera, la muerte celular esculpe los espacios interdigitales. Numerosas moléculas importantes para el desarrollo, incluidas las proteínas morfogenéticas óseas, obviamente BMP2, BMP4, BMP7, y el gen MSX1, y un receptor de ácido retinoico, se expresan todas en las células mesodérmicas interdigitales. Ya se formaron las zonas de apoptosis para formar los dedos, pero ahora tienen que interactuar todas estas para darle las características, la separación en lo que se llama áreas radiales de la palma, ¿no? Aquí las ven, cómo se van organizando, estableciendo ejes corporales también. Los dedos también, las falanges tienen también movimientos, además de la separación. Decíamos que precisamente cuando había una zona de apoptosis, se separaban algunos segmentos de una extremidad. En esos segmentos que separan se forman precisamente articulaciones. Una articulación está formada entonces por segmentos de mesénquima condensado, ¿sí?, que están cercanos a zonas óseas, donde se están formando elementos óseos. Aquí vemos el mesénquima interzonal, que son segmentos que sufrieron zonas, precisamente, que sufrieron zonas de apoptosis, y estas zonas de apoptosis separaron segmentos de los huesos, y ahí ese mesénquima va a formar las diferentes características que hay de una articulación. Sabemos, al día de viernes me platicaban ustedes cómo se clasifican los tipos de articulaciones, relacionadas al movimiento que pudieran tener. Pero bueno, cualquier tipo de articulación se forma desde el punto de vista embrionario a través del mesénquima, del mesodermo, ¿sí?, local, mesodermo local, ¿ok? Generalmente es mesodermo lateral somático. Bueno, ¿qué podemos platicar un poquito? Se va a acabar la sesión, la voy a cerrar y la voy a abrir para que no se me quede vacío esto. Antes de que esto suceda, por favor, pueden prender todas sus cámaras. Ok. Bueno, entonces la voy a cerrar y la vuelven a abrir ustedes.